Dios te bendiga, te saluda el pastor Pablo Celi y el día de hoy vamos a estar hablando sobre primera, segunda y tercera de Juan, es decir, de las epístolas juaninas. El autor de las tres epístolas es definitivamente el apóstol Juan, que tiene dos escritos más en la Biblia, el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. La fecha es aproximada y estamos hablando entre los años 85 a 95 después de Cristo, estas tres epístolas. El tema realmente está muy relacionado entre las tres epístolas. La primera podemos hablar sobre la verdad y la justicia. La segunda sigue hablando acerca de la verdad y la tercera es la fidelidad a la verdad. Aunque en ninguna de las tres epístolas se nombra acerca de qué es Juan, pero podemos saber sencillamente, ¿verdad?, por los padres de la iglesia, que Juan es el autor definitivamente de estas tres cartas. Ahora, lo que había pasado es que Juan está luchando por la verdad en un mundo donde están queriendo engañar a la iglesia. Se refiere a la iglesia como la elegida, como la señora, ¿verdad? Y a los creyentes como los hermanos también. Pues había una corriente muy fuerte, ¿verdad?, que decía que Cristo no había venido en carne, que sencillamente Jesucristo había sido como, no sé, un espíritu que había estado en esta tierra. Con eso el apóstol Juan tiene que enfrentarse a estos falsos maestros y le dice a la iglesia cómo hacerlo y qué es lo que deben realmente tener en cuenta cuando una persona enseña acerca del Evangelio de Jesucristo. El propósito de la primera carta del libro de Juan es dejar en descubierto a aquellos falsos maestros. Recuerde, de las tres epístolas, la más larga es primera de Juan. Y está hablando acerca de ¿qué? De aquellas personas que, escuche, Juan les llama anticristos. ¿Por qué? Porque enseñaban en contra de lo que Cristo decía. Estos habían metido dos doctrinas. Estos habían introducido doctrinas muy, pero muy terribles dentro de la iglesia del Señor. Como les dije, ¿verdad? Tenían la doctrina, por ejemplo, de que una persona sencillamente podía vivir como sea y que era un hijo de Dios que había aceptado a Jesús y que no importaba nada más. Me parece que eso es algo que todavía hasta el día de hoy sigue, ¿verdad?, habiendo en medio de aquellas personas que se llaman creyentes. Otra cosa importante les dice Juan, que prueben los espíritus. Es decir, que no todo espíritu pues sencillamente es de Dios. Es más, le dice prueben los espíritus. Si un espíritu dice que Jesús no vino en carne, ¿saben qué? Eso es el anticristo. Eso es Satanás hablando a la iglesia. Si Jesús no vino en carne, tú y yo pues no fuéramos salvos. Es importante también decir que habla sobre lo importante que es la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esto es una cosa muy interesante, es la única epístola que habla de Jesús como nuestro abogado. Claro, alguien podrá decir, Juan habla sobre el amor. Claro que tiene un capítulo sobre el amor, primera de Juan capítulo 4 y capítulo 5 habla sobre aquellas personas que dice que sencillamente viven pecando y dice que aquellas personas que viven pecando tienen un pecado que es mortal. Claro, si una persona no se arrepiente, cualquier pecado es mortal. Pero entonces estamos hablando de personas sencillamente que le decían, vive como quieres si has conocido al Señor. Segunda y tercera de Juan son similares en propósito ¿en qué? En que Juan les advierte cómo comportarse frente a aquellas personas, aquellos predicadores itinerantes que visitaban las iglesias y que compartían. En una de las epístolas les dice, reciban por favor a aquellas personas que están predicando el Evangelio. Y en la otra epístola les dice, no reciban a aquellas personas que no predican el Evangelio y que los está confundiendo. Primera de Juan tiene varias características muy, pero muy enriquecedoras para el día de hoy. Por ejemplo, define la vida cristiana empleando términos contrastados, es decir, luz y verdad, santidad y pecado, justicia y pecado, amor y odio, en fin, siempre usa el contraste. Otra característica especial es que sencillamente habla de Jesús como abogado y es el único libro que lo dice. Otra característica especial del libro de Juan es que se enfoca en la sangre de Cristo. Además, tiene un estilo simple, ¿verdad? Y repetitivo, como para dejar claras todas las cosas.
Las características especiales de Segunda de Juan son algunas. Primero es que es el libro más breve del Nuevo Testamento. No hay un libro más pequeño que Segunda de Juan y que se parece mucho a Tercera de Juan. También es importante decir que hay un equilibrio entre el mensaje, ¿verdad?, de Juan 3, recomendado con la prudencia, y también el respaldo indiscriminado a predicadores que ellos no sabían quiénes eran, o pasa el día de hoy todavía. Y Tercera de Juan, pues sus características especiales también son muy importantes citarlas en este momento. Informa acerca de los diversos aspectos importantes de la historia de la iglesia, de cómo se movían las iglesias y cómo los predicadores iban de lugar en lugar, mostrando que Jesucristo era el Cristo y cómo también algunas personas se metieron, ¿verdad?, ahí, se infiltraron. Es más, se habla acerca de cómo una persona puede tratar de controlar a un grupo de creyentes, inclusive desechando las mismas epístolas del apóstol Pablo. Aunque ha pasado, ¿verdad?, siglos, realmente 20 siglos desde que Juan fue escrito, sencillamente seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Cuántas personas el día de hoy están desechando y poniendo a un lado la sangre de Cristo, poniendo la religión, las buenas obras, como más importantes que el mismo Jesucristo? También cuántas personas tienen otros abogados cuando Juan dice que el abogado es Jesucristo. También es importante decir que todavía hay personas, ¿verdad?, que son o que tienen, ¿verdad?, ese mismo espíritu de anticristos, porque aunque dicen que sí, Cristo es el mejor, es un buen profeta, no lo toman como Señor y Salvador. También el día de hoy tenemos los mismos grupos que tenía Juan. Es más, tenemos personas, tal vez dentro de iglesias, que aunque dicen ser cristianos, no lo son. Y tenemos personas también que se quieren enseñorear de la grey del Señor. Así que ten cuidado con aquellas personas que no enlazan fe y conducta. Porque una cosa dicen es mi vida personal y otra cosa es mi fe. Y no es cierto. En 1 de Juan capítulo 5 se ve claramente que la fe y la conducta están relacionadas el uno a otro. Muéstrame tu fe por tu conducta. Así que el día de hoy debemos poner atención a lo que nos dice Juan, sencillamente, y saber que el Señor está con nosotros y que tenemos que defender la verdad. Y la única verdad que es Jesucristo. En este mundo donde estamos pasando a la posverdad, no es la verdad, es lo que la gente cree o siente. Si yo siento ser alguien, entonces sencillamente eso soy, y no es así. No es lo que siento ser, es lo que soy. Así que, pues ten mucho cuidado con esto de la posverdad, porque la verdad es realmente lo que nos hace libres. Que Dios te bendiga.